Bienvenido a Super Intelligent AI, Guerra del Sahara Occidental. La Guerra del Sahara Occidental es un conflicto armado entre el Frente Polisario y las Fuerzas Armadas de Marruecos y Mauritania para la descolonización y la independencia de la antigua colonia española del Sáhara Occidental desde 1975 hasta 1991. La guerra se produjo tras la retirada española en 1976, aunque el Polisario había luchado contra las fuerzas españolas desde su creación en 1973. En 1979, Mauritania abandonó la parte que había ocupado. En 1991 se produjo un acuerdo del alto al fuego con Marruecos. A pesar de eso, la mayor parte del territorio aún se mantiene ocupado por los marroquíes. Esto no debe confundirse con la guerra del IFNI, guerra entre España y Marruecos de 1957 al 58 al norte del Sáhara español, en los territorios del África Occidental española, IFNI y Sáhara. Entonces, este conflicto armado entre el Frente Polisario y las Fuerzas Armadas de Marruecos tiene sus causas. Marruecos reclamaba el territorio del Sáhara Occidental como parte de sus territorios. En 1967, la ONU recomendó la descolonización del territorio, en tanto que poco después, Mauritania también se sumó a las reclamaciones territoriales marroquíes. Entre tanto, comienza la agitación nacionalista en el Sáhara Occidental. En 1957 se alza en armas el Ejército de Liberación Nacional con 4.500 a 5.500 hombres. Su rebelión se extendió por las regiones del Sáhara Occidental, Marruecos y Mauritania, teniendo que actuar en conjunto España y Francia para someterle al año siguiente. En 1968 se crea el Movimiento de Liberación de Zaghi el-Hamra y Río de Oro bajo el liderazgo de Mohamed Sidi Brahim Basir. La represión de un brote nacionalista en el Aaiún el 17 de junio de 1970 concluye con 40 muertos y cientos de detenidos. Basir es detenido y desaparecido. Poco después, el 10 de mayo de 1973, se crea el Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Zaghi el-Hamra y Río de Oro, que comienza con la lucha armada contra España. Su primera acción tiene lugar el 20 de mayo de ese año, con 17 combatientes que tan solo contaban con 5 armas. Los choques armados sucederían durante los siguientes meses. En 1974, España anuncia sus planes para conceder mayor autonomía a los saharauis y para celebrar un referéndum durante la primavera de 1975. Marruecos se opuso al proyecto español, en tanto que la ONU forzó a España a suspender el referéndum y a acudir al Tribunal Internacional de la Justicia de La Haya. En septiembre de 1975 se emitió el dictamen que, sin embargo, no clarificó qué debía hacerse. Condena las pretensiones de Mauritania y Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero tampoco reconoce el derecho a la autodeterminación de la zona. La situación se fue deteriorando hasta que el rey Hassan II de Marruecos organizó la llamada Marcha Verde el 16 de octubre de 1975. Mientras tanto, la administración española organiza la Operación Golondrina, una operación para evacuar a los españoles del territorio. Se llevarían hasta los cadáveres de los cementerios que fueron depositados en el cementerio de San Lázaro de Las Palmas de Gran Canaria. El 6 de noviembre de 1975, unos 300.000 marroquíes civiles desarmados, concentrados en la ciudad marroquí de Tarfaya, cerca de la frontera, se internan en el Sáhara Occidental. Poco antes, el 31 de octubre, tropas marroquíes habían cruzado la frontera noreste del Sáhara Occidental y enfrentado a tropas del Polisario. En este clima de tensión agravado por la agonía de Franco en España, Marruecos, Mauritania y España firman en Madrid el 14 de noviembre de 1975 un acuerdo por el que España se comprometía a poner fin a su presencia en el Sáhara el 28 de febrero de 1976 y a compartir hasta entonces la administración del territorio del Sáhara Occidental con Mauritania y Marruecos. Este acuerdo contó con la oposición frontal de Argelia y del Frente Polisario. Ante la presión de la Marcha Verde, las guarniciones españolas se habían retirado a El Aaiún, Esmara y Villa Cisneros. Tropas mauritanas y marroquíes empiezan a ocupar las ciudades del Sáhara Occidental: Esmara el 27 de noviembre, El Aaiún el 11 de diciembre, La Güera el 20 de diciembre, Villa Cisneros 9 de enero. Los saharauis empiezan a abandonar las ciudades en noviembre de 1975 a febrero de 1976 para instalarse en el desierto y así evitar los atropellos que el ejército marroquí cometió contra ellos, desde detenciones, pasando por torturas y llegando hasta asesinatos. Pero el ejército marroquí no se limitó a la represión en las ciudades como el Aaiún o Esmara, donde hizo asesinar a unos 650 saharauis. También se basó en una campaña de bombardeos aéreos sobre los miles de civiles saharauis que estaban exiliándose. Entre ellas, las más mencionadas fue la de Draiga. En ella, los campamentos que los saharauis habían instalado temporalmente fueron severamente bombardeados por la aviación marroquí durante 48 horas. El desenlace fue la muerte de 3.000 saharauis por los bombardeos ejecutados con napalm y fósforo blanco. Esta campaña de terror generó que los saharauis terminaran en campos de refugiados en Argelia buscando refugio. El 26 de febrero de 1976, los últimos soldados españoles abandonaban el Sáhara
Sáhara Occidental. Aquella misma noche, cuando las tropas marroquíes ya habían entrado en el territorio, el Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, el RASD. El 14 de abril, Mauritania y Marruecos firmaron un acuerdo en Rabat por el que se repartían el país, los 2 tercios más al norte para Marruecos y el tercio restante para Mauritania. Ocupación extranjera. Las guerrillas del Polisario con base en Argelia lanzaron en 1976 y 1978 continuos ataques contra las tropas marroquíes y mauritanias en el Sáhara Occidental. Llegan incluso a atacar la capital de Mauritania. Consecuencia de esta guerra de desgaste, Mauritania renunció a sus pretensiones territoriales en el Sáhara y en 1979 firmó la paz con el Frente Polisario, Acuerdo de Argel. Sin embargo, su lugar es ocupado por Marruecos, que proclamaba su soberanía sobre la totalidad del territorio del Sáhara Occidental. Es después del abandono de Mauritania cuando la RAS consigue su mayor reconocimiento internacional. Admitida formalmente en la Organización para la Unidad Africana, en 1982 consigue estatus de pleno derecho en 1984, lo que origina el abandono de esta por parte de Marruecos. En 1985 ya había sido reconocido oficialmente por 61 países. Ese año las Naciones Unidas instan una negociación entre las partes y a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental con la retirada previa de las tropas marroquíes. Sin embargo, sobre el terreno, las operaciones militares empiezan a torcerse por el Frente Polisario, con la construcción por Marruecos de una línea defensiva en pleno desierto. En agosto de 1980, Marruecos comienza la construcción del muro, el cual divide el territorio del Sáhara Occidental de norte a sur. Terminado en abril de 1987, mide 2.720 kilómetros protegiendo los yacimientos de fosfatos de Bucra, el Ayun y el Esmara. Hecho de arena de al menos 2 metros de alto, está rodeado de campos minados, posee fortalezas cada 5 kilómetros y está resguardado por más de 100.000 soldados. Finalmente, en agosto de 1988, Marruecos y el Frente Polisario dan su visto bueno a un plan de paz elaborado por la ONU y la OUA, que planean el alto el fuego y el control del territorio del Sáhara por una misión de las Naciones Unidas, la cual prepararía la celebración de un referéndum sobre el futuro del territorio. Acuerdo de paz. Las conversaciones comienzan en 1989, pero pronto surgen las dificultades, especialmente debido a discrepancias sobre el censo que debía usarse en la consulta. El Frente Polisario sostiene que la base del censo debería ser el censo español de 1974, en tanto que Marruecos sostiene que el referéndum debe contemplar a los actuales pobladores del territorio. De esta forma, el referéndum se fue aplazando. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su resolución 690, decidió establecer la misión para el referéndum MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, que se despliega en el territorio ese mismo año, cuyo objetivo es, además de preparar la consulta, supervisar el alto el fuego. Aunque la consulta está prevista para 1992, esta no se produce debido a las discrepancias sobre el censo. La década de los 90 transcurre entre intentos de elaborar un censo para el referéndum, entre continuas discrepancias entre ambas partes. En tanto, Hassan II de Marruecos decreta la división del Sáhara Occidental en provincias equivalentes a las marroquíes. En 1999 se publica el primer censo electoral con más de 86.000 votantes. Sin embargo, la situación sigue estancada. Hechos recientes. En enero del 2000 se completó el nuevo censo, pero de nuevo los desacuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario impiden la celebración del referéndum. Ese año, Marruecos expresa su intención de negociar con el Frente Polisario la concesión de cierta autonomía al Sáhara Occidental, pero cerrando la puerta a cualquier referéndum. En enero de 2003, el enviado especial de la ONU, el antiguo secretario de Estado estadounidense James Baker, se entrevistó con representantes de ambas partes proponiéndoles un programa, el Plan Baker II, que incluía una amplia autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos como fase previa a la celebración de un referéndum sobre el estatus final del territorio en un plazo de 4 años. Tanto Marruecos como el Polisario rechazaron la propuesta en marzo. No obstante, el Frente Polisario cambió de opinión en julio aceptando el plan. No así Marruecos, que seguía manteniendo la marroquinidad del Sáhara y su rechazo a la opción de la independencia. Para favorecer su aceptación, se aceptó incluir la posibilidad de una amplia autonomía dentro de las opciones de referéndum. El mandato de la MINURSO se prolongó en la resolución 1570 del 28 de octubre de 2004. El Consejo de Seguridad extendió el mandato de MINURSO hasta el 30 de abril de 2005, pero hasta el momento no se ha llegado a ninguna solución, ni por descontado a la celebración de ninguna consulta. Mientras tanto, los refugiados del Saharaui siguen en el desierto argelino, fundamentalmente en los campos de refugiados en la provincia de Tinduf. El presidente de la ONU, Kofi Annan, llegó a decir a finales de su mandato que el conflicto del Sáhara tenía una muy difícil solución. Los Estados miembros de la ONU no han sido capaces hasta el momento de hacer cumplir las resoluciones de la ONU. El referéndum parece atrasarse sin ERAI. En 2005, los principales núcleos urbanos del Sáhara Occidental se convirtieron en el escenario de graves protestas en contra de la ocupación marroquí. El 25 de mayo de 2005, la policía marroquí disolvió la manifestación pacífica en apoyo de la independencia y al Frente Polisario.
Polisario. En noviembre de 2010, la policía marroquí disolvió un campamento de protesta en las afueras de Aaiún, comenzando después de una serie de protestas de la población saharaui en la propia ciudad, con la posterior intervención de las autoridades marroquíes. El 13 de noviembre de 2020, Marruecos invadiría Huerguerat, zona del Sáhara Occidental controlada por el Frente Polisario, debido a unos manifestantes saharauis. En respuesta a esto, el Frente Polisario le declararía la guerra a Marruecos horas más tarde. Resumen de esta guerra que ha comenzado en noviembre de este año de 2020. Guerra del Sáhara Occidental. Línea que separa la parte controlada por Marruecos y por la RAS en la actualidad. Fecha. Primera fase. 30 de octubre de 1975 al 6 de septiembre de 1991. Segunda fase. 13 de noviembre de 2020 hasta la actualidad. Lugar, el Sáhara Occidental. Resultado. Primera fase. Alto al fuego de 1991. Ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Segunda fase. En curso. Enfrentamientos del Sáhara Occidental de 2020. ¿Cuáles son los beligerantes? Tenemos por un lado a Marruecos y a Mauritania de 1975 a 1979, apoyado por Francia, y en el otro lado tenemos a la RAS con el Frente Polisario, apoyados por Argelia. Comandantes: por un lado tenemos a Hassan II, tenemos a Mohamed VI, Sadedine Othmani, Mokhtar Ould-Daddah, Mustafa Ould-Saleh, Mohamed Ould-Dowli. Por otro lado tenemos a Mohamed Abdelaziz, el Wali Mustafa, Sayed Brahim Ghali. Las fuerzas en combate por un lado, por el lado de Marruecos y Mauritania, tenemos en 1976 a 30.000, 60.000 en 1980, 80.000 a 100.000 en 1986, en 1988 150.000, en 1976 3.000, en 1977 12.000 y en 1978 18.000. Por el otro lado, las fuerzas de combate de RAS y el Frente Polisario en 1976 tenía 5.000, en 1980 de 5.000 a 15.000, en 1986 de 3.000 a 6.000, en 1988 8.000. ¿Cuáles son las bajas? Por el lado de Marruecos y Mauritania tenemos unos 7.000 militares y civiles muertos entre 1975 a 1987 y 2.000 entre 1975 a 1979. Por el lado del RAS y el Frente Polisario tenemos de bajas muertos entre 4.000 guerrilleros en 1975 a 1987, 3.000 civiles entre 1975 a 1985 y desplazados tenemos 40.000 en el 1976, 80.000 en 1977, 90.000 en 1987, 150.000 en 2008. Hasta aquí, amigos, miembros del canal Super Intelligent. Ahí de este tema poco se está hablando, la verdad, y es una guerra entre Marruecos y Mauritania. Así que hasta la próxima. Suscríbete, dale like.